Elena es coach en salud ambiental, especialista en vida sin tóxicos y divulgadora con miles de seguidores en redes. De nada nos sirve tener mucho dinero, tener una libertad financiera si no tenemos un cuerpo que lo sustente. De unas décadas a esta parte, poco a poco, la industria nos ha ido llenando de todas estas sustancias. Nuestro cuerpo no tiene cómo gestionarlas. La ciencia nos dice que el 100% de los niños españoles mea benzofenonas, mea filtros solares, filtros químicos y bisfenol A, plástico. Pues eso, es que te has puesto a dieta o es que comes de una forma rara. No, lo raro es comer con tóxicos. Y hoy la ciencia nos dice que sin aluminio en el cerebro no hay Alzheimer. La ley permite que pongan todo lo que no queremos dentro de esa palabra y no nos lo tengan que poner en los ingredientes. Que los últimos 7 años se ha incrementado en un 50% los micro y nanoplásticos en nuestro cerebro. Y el mismo estudio dice que eso se ha relacionado directamente con una muy alta tasa de demencia. Hoy nos tenemos que preguntar cómo queremos vivir. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Imar. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí seguimos con el nuevo curso, la nueva temporada. Como dijimos, íbamos a pero ampliar el número de temas que tocamos. No solo inversiones vive el hombre. También, este podcast se llama Nice to Feed You, cuerpo, mente, bolsillo. Pues tocamos muchas cosas de bolsillo, tocamos cosas de mente, pero de cuerpo, pues algo menos, ¿no? Y queremos traer invitados pues que nos hablen también de la parte de cuerpo, que al final yo siempre digo, si tienes mucho dinero y no tienes un buen cuerpo para disfrutarlo, ¿qué más da, no? Había una frase que me gustaba mucho que decía, cuando tienes buena salud, tienes 1000 problemas. Cuando tienes problemas de salud, solo tienes un problema. Sí, así es. Entonces, bueno, pues vamos a intentar cuidarnos un poquito. Y para eso hoy tenemos aquí con nosotros a Elena Berzal. Hola, Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros hoy. Gracias. Muy Bienvenida, buenas. Elena. Bueno, Elena es coach en salud ambiental, especialista en vida sin tóxicos y divulgadora con miles de seguidores en redes. Pero nos va a contar un poquito de qué nos viene a hablar aquí, qué es lo que vamos a hablar con ella en la parte de cuerpo, ¿vale? Sobre todo de qué ingerimos, qué nos ponemos en la piel, qué entra en nuestro cuerpo y cómo podemos mejorar todo esto para estar más sanos. Y bueno, aquí Gimar tiene un montón de cosas que contar, también hablaremos seguro de ello. Entonces, bueno, lo que tú nos ayudas, o lo que hemos visto es que nos ayudas a detectar lo que viene siendo los tóxicos invisibles, ¿no? Esos tóxicos que nadie ve. O sea, cuando te comes una manzana, hay cosas que no están en la manzana. También los cosméticos, desodorantes, utensilios de cocina, o sea, un montón de cosas, los microplásticos, que ahora se habla mucho de esto, pues todo esto vamos a hablar un poquito. Y bueno, lo primero que quiero es que te presentes a nuestra audiencia, porque ellos a lo mejor muchos no te conocen, y que nos cuentes un poquito de qué vamos a hablar hoy. Claro que sí. Bueno, pues como bien has dicho, soy especialista en salud integrativa, ¿no? Y sobre todo pongo mucho el foco en los tóxicos ambientales. Soy especialista también en salud ambiental. ¿Y esto qué es? Pues como tú muy bien dices, Rubén, es poner, mirar un poquito qué comemos, qué ponemos en nuestra piel, qué respiramos. Bueno, ver nuestro entorno y ver si nos estamos cuidando realmente, porque es cierto que la industria nos ha llevado mucho a la parte a lo mejor de más de físico, ¿no? De alimentación pura y dura, pero quizá solo qué comemos en concreto o qué nutrientes ingerimos o si hacemos deporte o no, pero la salud es mucho más. Como tú muy bien decías, realmente de nada nos sirve tener mucho dinero, tener una libertad financiera si no tenemos un cuerpo que lo sustente. Y eso es lo que yo trato. Por un lado, con bueno, pues cientos de personas todos los años sanas, como espero que estén vuestra comunidad, que quieren dar un paso más y decir cómo me puedo cuidar, de qué manera puedo darle una vuelta a mi salud. Y por otro lado, también trabajo con varios médicos integrativos en España que trato con sus pacientes. Me derivan a sus pacientes para ver de qué manera esos pacientes pueden recuperar la salud cuidando su entorno. Con lo cual, realmente es lo mismo, pero lo que queremos aquí es contar de qué manera podemos adelantarnos. Bueno, antes de continuar, quiero decir que Elena, para quien todavía no la ubique,
trabajas con Sergio Fernández en una de las ramas, porque Sergio Fernández no solo habla de... Aquí le tuvimos hablando mucho de mentalidad y de libertad financiera, pero Sergio también quiere el círculo completo, ¿no? También la parte de salud. Y tú eres una de las profesoras, como él llama, ¿no? De sus profesores, de sus máster. Entonces tú estás allí trabajando con él y de hecho fue quien nos recomendó que te entrevistásemos y después de verlo pues dije, oye, pues es una buena oportunidad de traer a alguien que nos hable de esto, ¿no? Entonces, lo Sí. primero que te quiero preguntar es, ¿qué son exactamente esos tóxicos de los que nos hablas? Bueno, pues los tóxicos realmente, que suena un poco como genérico, los tóxicos son sustancias ajenas a nuestro organismo, ¿no? Son sustancias que no deberían estar en nuestro cuerpo, como por ejemplo algo que todo el mundo seguro que ha escuchado, los plásticos, los micro y nanoplásticos que tanto se hablan hoy en día, ¿no? Bueno, pues de unas generaciones a esta parte, de unas décadas a esta parte, poco a poco la industria nos ha ido llenando de todas estas sustancias y nuestro cuerpo no tiene cómo gestionarlas. No hay manera. Nuestro cuerpo es maravilloso, es sabio, pero llega un momento que ese vaso se colma y se empieza a desbordar. Y ese es el problema, ¿no? Que hace unas generaciones no necesitábamos poner el foco en nuestro entorno, en qué comemos, si viene en plástico o no, o qué bebemos, si ese agua ha venido en plástico o no, o qué ponemos en nuestra piel, si el gel de ducha es un jabón o realmente es un derivado del petróleo, como pasa ahora. Es decir, esto hace unas décadas no pasaba y ahora sí. Entonces, bueno, simplemente se trata de poner un poquito de conciencia en qué llevamos a nuestros hogares, porque poco a poco cuando hacemos el cambio, pues todas esas cosas son las que se encargan de cuidarnos sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, como muy bien decías, en el curso que tengo con Sergio Fernández, con IPP, en Vivir sin tóxicos, que se llama Vivir sin tóxicos, vemos eso, ¿no? Cómo podemos vaciar nuestro organismo, cómo podemos tener un organismo sano y estupendo y cómo podemos diseñar nuestra salud luego con, bueno, pues tomando el sol o, bueno, cosas que probablemente hoy hablaremos aquí. Yo tengo una pregunta, tal vez un pasito hacia atrás. Decías que médicos integrativos te referían pacientes. ¿Qué es la medicina integrativa? Bueno, pues muy buena pregunta, Jimar. Muy buena pregunta, Jimar. Eh, la medicina integrativa es esa medicina que tiene, que amplía un poco su mirada. Es decir, los médicos de toda la vida, muchos de los que conocemos, estudiaron en la carrera y se quedaron ahí. Bien, pero todo esto de lo que estamos hablando ha ido viniendo en las últimas décadas, como estábamos diciendo. ¿Qué sucede? Que si un médico, igual que la mayoría de las demás profesiones, no se recicla, pues no va a poder mirar un poco más allá. Justo hace un momento hablábamos de la celiaquía, hablábamos de muchas enfermedades que son más o menos recientes. Con lo cual, si hay un médico que no se ha reciclado, no te va a poder tratar correctamente, no va a poder saber. Y para eso hay que adelantarse, ver el entorno, ver qué ha pasado con los cereales de unos años a esta parte. Pero claro, si eso no lo ve el médico, pues difícilmente va a poder tratarte. Entonces, todos estos médicos son, por ejemplo, trabajo pues, con oncólogos, con médicos de salud ambiental, con médicos de medicina convencional o médicos de familia, pero que además amplían su visión y dicen, vale, pues qué estamos ingiriendo, qué nos estamos metiendo en el cuerpo, qué estamos poniendo con el pan que comemos a diario. Y eso es lo que integran. Y cuando llega un paciente que está bastante intoxicado, pues puede ser, por ejemplo, por el atún del mercurio, o sea, el mercurio que vemos en el atún, por microplásticos, por muchas sustancias, normalmente me lo derivan para que en una siguiente consulta le enseñe o le muestre, bueno, pues cómo podemos comer de otra forma o qué productos pueden utilizar o qué hábitos pueden ayudarnos en nuestro día a día para vivir de una forma más orgánica como vivíamos hace unas décadas, pero que, bueno, pues llevamos unos años que nos han empujado hacia otro sitio. Yo conozco a un médico que él dice em, que no es que las personas estén enfermas, es que la tierra está enferma. Y todo comienza desde ahí, desde toda la fábrica y todos los desechos que van a parar a la tierra, de alguna forma los ingerimos nosotros. Esos desechos es lo que llamamos tóxicos.
Una parte sí, una parte sí. Vamos a poner varios ejemplos. Uno muy sencillo, por ejemplo, es el agua que bebemos. Somos un 70% agua, con lo cual el agua que tomamos es realmente importante. Pero, por ejemplo, en España, en el país que nosotros vivimos, es un país eminentemente ganadero, de agricultura. ¿Qué sucede? Que todo el subsuelo está lleno de todos esos agroquímicos, de todos esos pesticidas, de los millones de toneladas que hoy sabemos, que la Unión Europea dicen, que acaban en nuestro suelo y en nuestro subsuelo. Con lo cual, claro, cuando vemos artículos como uno que ha salido hace poco en el diario Le Monde, que los subsuelos de toda Europa están llenos de glifosato, están llenos de perfluorados, de sustancias químicas para siempre que les llaman, lógicamente eso acaba en nuestra tierra y acaba en nuestra agua. Con lo cual, por supuesto que tiene muchísimo que ver, es una parte muy importante. Por eso, una parte también importante es ver qué bebes o ver qué alimentos y en qué tierra se ha cultivado, ¿no? Es algo importante. Yo leí hace poco también que la mayoría de los, bueno, que ahora se habla mucho de los microplásticos, ¿no? La mayoría de los microplásticos que ingeríamos era por el agua, realmente estaban en el agua con el que regamos, con el que bebemos y demás, porque ya han pasado la cadena y ya están en todos los sitios y que es prácticamente imposible no ingerirlos. ¿Qué cosas malas provocan estos microplásticos y cómo podemos intentar ingerir menos, ¿no? Claro, pues fíjate, Rubén, es muy sencillo porque efectivamente están en todos sitios. Es decir, no podemos caer en el mensaje alarmista de madre mía, ¿no? Cuántos tóxicos, qué cosas tenemos, sino qué puedo hacer yo para solventarlo. Y es que podemos hacer muchas cosas, porque fíjate, como tú muy bien dices, una parte muy importante viene del agua que bebemos. Si ponemos un filtro sencillo en casa, nos quitamos todos los micro y nanoplásticos de nuestra agua. Eso está comprobado. De hecho, cuando tengo pacientes y vemos sus analíticas antes y después, vemos una diferencia abismal. Por ejemplo, el bisfenol A, que está presente en casi todos los plásticos a día de hoy, se prevé que se va a prohibir, pero a día de hoy no se ha prohibido, aparece en esas analíticas cuando las personas ponen un filtro o dejan de beber agua embotellada, cambian algunos pequeños hábitos, esos baremos, esos que tienen en su cuerpo, en su sangre, bajan drásticamente, con lo cual podemos hacer mucho, por supuesto. No es lo mismo estar bebiendo todo el día agua del grifo o agua embotellada que beber con un filtro sencillo en nuestra casa. O no es lo mismo comer tu fruta y tu verdura, que muchas veces la vemos en el supermercado, que viene con 15.000 vueltas, o tu carne envasada siempre en plástico, que intentar, siempre que podamos, consumirla fresca, ¿no? O comprarla suelta. Bueno, pues O sea que eso se ve directamente en los análisis. directamente. O sea, yo me Sí. voy a hacer un análisis y eso es algo que tengo que pedir que me lo busquen o por defecto lo van a buscar. Sí, tienes que pedir que te lo busquen porque realmente no es algo que a día de hoy sea algo común. De hecho, por ejemplo, yo creo que cada vez se van recortando más las cosas que se piden. No sé si hace poco salió una noticia, por lo menos aquí en España, que siempre se había medido la vitamina D en sangre, que es tan importante para la salud, realmente funciona como una hormona, es fundamental para para nuestro organismo y muchísimos de los procesos. Y ahora se ha decidido que van a dejar de incluirla, es decir, ni siquiera ahora puedes ir y pedirla, tienes que abonarlo aparte. Con lo ¿Por cual, tema económico simplemente? bueno, yo siento que es que no interesa, porque en mi opinión parece que lo importante es esperar a que enfermemos para luego medicarnos, ¿no? Ahí está. No adelantarnos, porque si nos quisiéramos adelantar, con este claro ejemplo, la vitamina D es un marcador ah, impresionante, incluso tumoral. Entonces, dejar de pedir la vitamina D es realmente algo que nos tiene que hacer pensar a todos. Sí, yo por el tema de la celiaquía, una de las cosas que a mí me medían siempre, no sé cuál es la relación, es la vitamina D. Y una doctora me dijo, se habla de pandemia, la verdadera pandemia es la deficiencia de vitamina D en nuestra sociedad. Por la falta de sol, me imagino por un invierno largo, pero entiendo que además por lo que ingerimos. Yo no sé de qué forma se obtiene la vitamina D. Pues fíjate, Gimar, realmente la parte más importante es algo que es gratis y sencillo, que es el sol.
Y en España tenemos todo lo que queramos y más. Exacto. Pero somos uno de los países de Europa con menos vitamina D, Ujú. como decías. Entonces, realmente es importante que pongamos el foco porque es verdad que todos veraneamos o casi todos podemos salir unos días, salir a las sierras, dar un paseo. em, y en esos momentos es importante que tomemos el sol sin protección, porque bueno, nos han vendido muy bien los protectores solares, esa rueda del hámster que realmente es te proteges del sol y te vendo las cremas solares y después de las cremas solares te vendo las cremas antimanchas o los peeling químicos y bueno, estamos en esa rueda y luego, por supuesto, los suplementos de vitamina D, pero los suplementos de vitamina D en casos necesarios, pues por supuesto, como todo, viene muy bien, pero no sustituyen y no son igual de buenos que la vitamina D que podemos sintetizar. Con lo cual, una buena alimentación bueno, pues grasa de buena calidad, con DHA, que nos ayude y un sol que nos sintetice es el combo perfecto para tener una vitamina D alta. Y es algo que igual que hablábamos antes, podemos medir fácilmente al cabo de unos meses, con lo cual, más que creer, en mi opinión, los dogmas o las cosas establecidas de hace unas décadas a esta parte, yo simplemente siempre invito a mis pacientes, a mis clientes a decir, prueba en ti, mira a ver cómo te va, mira a ver en septiembre cómo tienes la analítica, ¿no? Y es que es tan sencillo como eso, cómo te encuentras de energía, como decías tú, ¿no? ¿Cómo descubrimos que tenemos algún tema o que estamos intoxicados por algo primero? ¿Cómo descubrimos? Y luego, este, ¿qué hacemos? Claro, fenomenal. Pues lo más habitual, vamos a decir lo más habitual, es estados normalmente de agotamiento. Por ahí suele empezar casi todo el mundo. Estados de agotamiento, que duermes pero no descansas, que te levantas agotado, que a mitad del día ya no puedes más. Y estados también de falta de foco, de falta de concentración. Muchos clientes me dicen, tengo como neblina mental, como que no estoy a lo que estoy, ¿no? También, bueno, muchos problemas hormonales, no lo hemos comentado, pero una parte de todos esos químicos, de esos tóxicos de los que hablamos, la ciencia hace más de 30 años los denomina disruptores endocrinos. Estos disruptores endocrinos son un grupo de unos 2000 de todas estas sustancias químicas que hay, que lo que hacen es que nos hackean el organismo, dicho de forma rápida, por dentro, ¿no? Y nos genera pues, muchos problemas tiroideos, infertilidad, cáncer, muchos problemas de piel. Con lo cual, bueno, pues en el momento que vemos que estamos agotados, que no descansamos bien, que tenemos quizá migrañas, que tenemos neblina mental, puede ser bueno, pues una pequeña alarma para hacernos un chequeo y ver qué tal estamos, ¿no? De todo. Pero siempre se dice, ¿no?, que nosotros en el cuerpo tenemos organismos que son los que nos desintoxican, ¿no? Como pues en los riñones, como pues en el hígado, distintos órganos que sirven para esto. ¿Hace falta algo más, alguna ayuda que les tengamos que dar o con eso debería ser suficiente si dejamos de meterles más presión? Pues realmente nuestro cuerpo es maravilloso y se desintoxica solo si lo dejamos. Pero ¿cuál es el problema? Que a diario lo intoxicamos. Os doy un dato muy rápido para que nos hagamos una idea de dónde vienen estos tóxicos. Por ejemplo, la ciencia nos dice que de media una persona cuando sale de casa después de levantarse, ducharse y desayunar puede haber puesto en su cuerpo de media unas 400 sustancias químicas. Con lo cual, efectivamente, nuestro cuerpo es maravilloso, pero necesitamos dejar de poner en nuestro organismo tanta sustancia sintética, sobre todo porque siempre hay la maravilla que existe todo de forma natural. Es decir, si en tu gel de ducha hay 40 ingredientes y de esos 40, cuando le damos la vuelta, que invito a vuestra audiencia a echar un vistazo, le damos la vuelta y el primer ingrediente, por ejemplo, es el petrolatum, ya sabemos que nuestro gel de ducha es un gel de ducha sintético hecho de petróleo. Con lo cual, claro, si eso estás poniéndolo en tu piel todos los días, más a lo mejor tu desodorante que lleva aluminio y una serie de cosas, pues desde luego nuestro cuerpo es maravilloso, pero le estamos saturando de tal manera que por eso estamos llegando a donde estamos llegando, a la cantidad, con el estado que tenemos
de adelantos, de bienestar, estamos teniendo unos niveles de cáncer, unos niveles de infertilidad, que no son normales. Y no son normales porque estamos saturando a nuestro cuerpo. Con lo cual, más que hacer es simplemente reaprender un poquito a utilizar lo que tenemos a nuestro alrededor de una forma más natural. Y de esa manera, luego, por supuesto, podemos hacer cosas. Podemos hacer, si estamos muy intoxicados, tomar suplementos o algunas cosas, pautas necesarias. Pero yo lo que invito simplemente es a adelantarnos y vivir de una forma, dar un paso atrás y vivir de una forma más natural. Y con eso vamos a dejar que nuestro cuerpo haga lo que hace de forma maravillosa. Has hablado de tóxicos, o sea, hemos hablado de, mencionas el aluminio, el petróleo, el plástico. ¿Qué otro tóxico forma parte de nuestras vidas que sea fácilmente reconocible como ese? Porque hablabas de 400 sustancias, eso es muchísimo, pero ¿algunas otras pistas? Claro, hay muchos. Por ejemplo, hay uno que aunque no es tan conocido, pero seguro que mucha gente lo ha oído hablar, que es el glifosato. El glifosato es el agroquímico, el pesticida más utilizado a nivel europeo, a nivel mundial, creo, a nivel europeo y a nivel español. Con lo cual, todo lo que comemos, si no es orgánico, está regado con este pesticida. Es un pesticida que se ha intentado prohibir en numerosas ocasiones. De hecho, algunas zonas en España y en Francia, de forma unilateral, las han prohibido porque se sabe hace años que es altamente cancerígeno, pero bueno, pues de momento está ahí la industria con un tira y afloja y de momento no se ha prohibido. Y eso hoy se sabe que altera totalmente, arrasa nuestra microbiota. Y hoy sabemos que hay muchísimos problemas de SIBO, de permeabilidad, con lo cual, claro, más allá de, por supuesto, ir al médico y quizá pues arreglar esos problemas, tenemos que ir un paso atrás y decir, vale, ¿cómo estoy comiendo? Porque quizá esa lechuga que te tomas, que sabemos que nos dicen que tiene 8 agroquímicos, 8 pesticidas, bueno, pues la podemos comprar un poco más limpia y evitar esas visitas al médico, ¿no? Con lo cual, bueno, hay muchas sustancias. Otra, por ejemplo, de ellas sería el mercurio, que no hemos hablado. El mercurio, hay muchas personas, incluso personas muy conocidas, ¿no? que conocemos, altamente intoxicadas por el mercurio, con una debilidad, como hablábamos antes, extrema, con esa confusión mental. Bueno, ¿dónde encontramos el mercurio? Pues podemos intentar evitar comer peces grandes, que sabemos que tienen una gran cantidad de mercurio. Es decir, hay cosas que ya sabemos dónde están y cómo evitarlas. El teflón es otra de estas sustancias que durante 20 años, que se dice pronto, 20 años, se ha sabido que era nocivo, que era cancerígeno. Durante 20 años se ha estado indemnizando a miles de familias por muertes, por enfermedad, porque se sabía que era malo y ha habido muchísimas sentencias en este sentido y hasta 20 años después, que fue el año pasado, no se ha conseguido prohibir y lo hemos tenido todos en nuestras casas, en nuestras sartenes. Es decir, hay muchas sustancias que se sabe que son malas, que la ciencia nos lo dice, que no deben estar en nuestros hogares, pero las leyes van muy por detrás porque interesa, a la industria le interesa que, bueno, pues esto se demore. Con lo cual, por lo menos lo conocido, lo que la ciencia lleva décadas diciéndonos, bueno, pues quizá es una buena idea evitarlo. Hace poco, justamente con el tema del teflón, dijo el gobierno danés que no, o sea, que digamos que sugirió fuertemente a la población que no comprara más teflón. Por una parte dijeron que el teflón era dañino y dijeron que no usaran teflón. Y luego dijeron, bueno, no compren más, porque el siguiente problema es, ahora viene todo el mundo a lanzar sus sartenes de teflón y ¿qué hacemos nosotros con eso? Entonces dicen, a partir de ahora no compren más. Y ya, como se vayan desgastando, pues las van desechando. Y eso salió hace como una semana, 10 días más o menos. O sea que hay gobiernos que ya más o menos van por ese camino de... Totalmente. Y fíjate que también, no recuerdo muy bien si es el gobierno danés o, bueno, en un país del norte de Europa, ahora mismo no recuerdo cuál es, a las embarazadas les dan cesta durante los 9 meses, cesta
de alimentos orgánicos y les dan un listado de qué cosas no deben de llevar sus productos de aseo. Es decir, que no es algo que nosotros tres estemos aquí hablando, que parece, que se supone que llega. No, no, son cosas, como bien dices, de hace décadas que ya hay gobiernos que se están adelantando. Pero, bueno, pues en otros países, como es el nuestro, por ejemplo, pues tenemos que ser nosotros los que nos adelantemos un poquito y cuando compremos una sartén veamos qué lleva, ¿no? Ahora vamos a ir entrando en cada detalle, ¿no? Porque vamos a como a diseccionar, ¿no? Los aspectos. Entonces, en la parte de alimentos, ¿vale? Em, ¿Cuáles son los tóxicos que ingerimos? Aparte, ya hemos dicho el plástico, ya hemos dicho, bueno, me imagino que no sé, ¿cómo era? Glifosato. Glifosatos que está en todas las verduras que consumimos, Sí, en todas las frutas. sí. Si no son orgánicas, sí. Ok. Entonces, la recomendación es, La recomendación es, en la medida de lo posible, que un gran porcentaje de nuestra alimentación sea orgánica. De esa manera estamos quitando muchísimos químicos en nuestro día a día y nuestro cuerpo de hoy es lo que comimos ayer o hace un mes, con lo cual es algo muy importante. Y cuando yo voy a comprar orgánicos, ¿cómo sé yo de verdad que son orgánicos y no le han puesto? Porque, bueno, esto ahora, como todo el mundo quiere orgánico, pues, o como todo el mundo quiere eco, ¿no? Le ponen la eco, o bueno, y con lo del tema de proteína, todo pone proteína. Pone yogur con proteína, claro, lleva leche, ¿no? O sea, esto es mucho marketing, realmente hay pocas que sean 100% estrictas con esto. ¿Cómo sé yo si el orgánico que yo estoy comprando es de verdad orgánico o me lo están vendiendo como orgánico y lo único que han hecho es subir el precio, pero me estoy tomando lo mismo? Totalmente de acuerdo contigo. Pues con la alimentación es muy sencillo porque está unificado, por lo menos a nivel europeo. Tenemos la hojita verde, este sello, que es la hojita verde de la Unión Europea, que nos dice que esos alimentos son orgánicos. Muchas veces me dicen, bueno, puede que se les cuele algo, puede que no sea lo perfecto que pensamos. Puede ser, puede ser. Yo conozco muchos agricultores, conozco mucha gente de este mundo. En general se hace muy bien, pero puede ser que haya algo que nos cuelen en algún momento dado. Pero desde luego, te digo que no tiene nada que ver porque hay muchos controles. Realmente piensa que es una industria que no interesa para nada. Con lo cual hay una guerra contra el campo, hay una guerra contra la salud. Sergio decía aquí, ¿no?, que estamos viviendo esa tercera guerra mundial y que va contra nuestra salud, contra nuestra libertad financiera. Con lo cual hay muchos más controles en la parte de orgánico que en la parte convencional. Con lo cual puede haber en algún momento que se escape algo, puede ser, pero en general sabemos que son alimentos de calidad, ¿no? Son alimentos sin tanto químico. ¿Y qué diferencia hay entre orgánico, bio, eco, todas estas etiquetas distintas? Claro. Al principio empezaron siendo distintas, pero luego se agruparon. Al principio sí que había algunas diferencias, pequeñas diferencias, pero ahora son las mismas. Lo único que nos tenemos que fijar es que efectivamente tenga un sello, porque la ley está así hecha, yo puedo poner un supermercado o imaginaros un supermercado, que hay muchos aquí, que ponen la etiqueta y dicen, estas manzanas son bio, pero no está el sello de la Unión Europea. Ahí nada nos certifica que eso sea cierto. Ahí es donde nos la cuelan, porque la ley permite eso, que se ponga bio, eco o sin que lo sea, ¿vale? Pero cuando tiene el sello, pues tenemos las garantías de que sí que lo es, con lo cual todo es igual, bio, eco, pero tenemos que mirar que efectivamente tenga el sello, ¿no? Y yo siempre recomiendo, en la medida de lo posible, saltarnos todas estas grandes superficies, estos almacenes, e ir directamente a los pequeños productores, porque por un lado fomentamos bueno, pues esta economía, esta parte del campo tan necesaria, porque necesitamos esa independencia, ¿no? Que los países sean independientes, eso es muy importante. Y
Bueno, por otro lado, estamos ahorrando mucho dinero, porque efectivamente cuando vamos a una gran superficie, como hablábamos antes, puede que nos cueste 2 o 3 veces más nuestra cesta de la compra. Cuando tú compras directamente a un agricultor, a un ganadero, no tiene nada que ver. Con lo cual, también por nuestra economía, que también es importante. Sí, nosotros comentábamos justamente fuera de cámaras que pues hace muchos años yo compraba unas cajas, ¿no? Y eran cajas mensuales que hacían dos cosas. Yo nunca sabía que venían en esas cajas porque era lo que se cosechaba en esa temporada. Yo no escogía. Yo podía cambiar dos productos, no más de eso. Em, pero claro, luego aumentó el precio. ¿Y cuál fue la consecuencia? Yo pasé de comer todo orgánico a no solamente los huevos, es lo que compro orgánico ahora, y un par de cosas más. Em, a veces las patatas también. Sí, las patatas tan caras. Sí. Pero cuando yo quise cambiar de esa cesta, que era para mí pues, el mejor descubrimiento, ¿qué pasó? Que cuando yo quería ir al agricultor, tenía que comprar mucha más cantidad que solamente una cesta con lo que yo iba a consumir. Entonces intenté organizarme en su momento, pero no lograba, claro, porque teníamos que comprar, imagínate que compres naranjas. Yo tenía que comprar, no sé, 24 kilos de naranja. Yo tenía que hacer, éramos 6 familias y nos duró, o sea, una compra la historia y ya no, porque a mí se me acaba antes, a ti se te acaba después, no volvemos a coincidir. Entonces yo pasé de comer todo orgánico a comer orgánico en el supermercado. Hay un supermercado que bueno, que es eso, que para mí es muy buena la comida de ahí, pero los precios han ido constantemente aumentando. Y entonces yo ya, como digo, pasé de todo orgánico a nada orgánico, a solo los huevos. Como hay un meme que dice, ¿cuál es el nivel? Mi salario dice el nivel de felicidad de las gallinas que yo puedo permitirme. Entonces, claro, todo fue aumentando, aumentando tanto, y lo comentaba, yo pasé de comprar un pollo, que ya era caro en su momento, un pollo normal eran 2 o 3 euros. El pollo que yo compraba eran 9 euros, pero cuando ese pollo se convirtió en 20 euros, yo dije, ya no compro más pollo, que era la Totalmente. finca esta que te comentaba. Y yo dije, bueno, ya no compro más, pues se acabó la tontería del pollo, ahora compro el pollo en el supermercado. Entonces, yo no sé si tú tienes recursos o contactos que nos puedas dejar para nosotros, porque me imagino que yo tengo otra amiga que es como yo, igual ella comía todo orgánico ya, ¿no? Para volver a eso que yo creo que debe ser, porque la comida orgánica tiene otra cosa, que es una comida de temporada. Estamos muy acostumbrados a comer cosas de todas partes del mundo que nuestro cuerpo a veces no está ni preparado, ni tiene, yo se lo digo, él se ríe mucho de mí porque yo me como los plátanos súper maduros. Realmente cuando yo me como un plátano de aquí, yo digo, aquí es que aquí comen los plátanos verdes. Aquí se comen los plátanos verdes, porque yo estoy acostumbrada a comerme un plátano maduro, casi que tú haces así, es súper dulce, y yo aquí ni como plátano. Yo digo, ¿para qué voy a comer frutas tropicales si yo sé a lo que saben? A mí ya no me sabe a nada. A mí una papaya no me sabe a papaya, un plátano no me sabe a un plátano, las piñas no me saben a nada. Entonces yo prefiero comprarme una manzana que sé que es de aquí, prefiero comprarme algo de aquí que yo digo, bueno, sí, las cosechan verdes, pero menos verdes que si se las tienen que traer del otro lado del mundo. Total. Y entonces la comida orgánica o esa caja lo que a mí me daba era la posibilidad de comer de temporada y la posibilidad de comer sin aditivos. Otra de las cosas que me decían es, Jimary, ¿tú de verdad crees que estás comiendo sin tóxicos? Porque es que todo está sembrado aquí y las fincas están cerca una de las otras. ¿Tú crees que el suelo de la finca donde se está cosechando eso no tiene tóxicos? Y entonces se me quitaron las ganas. ¿Qué respondo yo a eso? ¿Qué se le responde? Pues mira, muy sencillo. Es cierto que lo que riegan hoy en Marruecos llega en horas a España. Eso es así. Es decir, pero claro, no es lo mismo que a día de hoy, si miramos una semilla en Google hoy en día, las semillas no son lo que eran. Si tú pones cómo son las semillas hoy en día, son rosa fluorescente, azul fosforito. Esas son las semillas de hoy en día. ¿Por qué? Porque la semilla lleva como una especie de plástico de color fluorescente que ahí ya va gran parte de todos esos tóxicos. Con lo cual ya, para que pues, los animales no se lo coman o lo que sea.
¿vale? Para que crezca más rápido y demás. Con lo cual, es cierto que vivimos en un mundo que, bueno, pues si están regando un campo cercano, quizá llegue al nuestro, pero no tiene nada que ver, no puede ser igual nunca que esa planta ya haya crecido o sea transgénica o esté ya desde que la siembran con esos productos y que le echen por encima 8 o 9 agroquímicos. Y fíjate, te digo algo más que te puede llamar la atención. Hay una doctora en Valencia que me encanta, que se llama Dolores Raigón, que lleva muchos años estudiando todo este tema, ¿no? En la Universidad de Valencia. Y efectivamente, bueno, siempre compara comida convencional con comida orgánica. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de una naranja que nos podemos comer orgánica, ¿sí? Necesitamos 7 naranjas convencionales para obtener la misma vitamina C. Eso es ciencia, no es magia. Con lo cual, es cierto lo que te dicen. Es cierto que es más caro, aunque podemos rebajarlo. Ujú. Pero es cierto que no estás comparando lo mismo. Es cierto que estás comparando un SEAT 600 con un Ferrari. Es decir, ¿qué le estás dando a tu cuerpo? Tú lo decides, por supuesto, pero buscando la manera de hacerlo de una forma más sencilla, por supuesto va a ser un poquito más caro, pero igual que los dos coches te llevan al mismo sitio, tu cuerpo no va a ser el mismo ni ahora ni dentro de unos años, porque te vas a poder comer aquí una naranja frente a 7 para obtener lo mismo. Entonces, ¿puede que en esta naranja haya algún agroquímico que le haya caído? Desde luego. ¿Puede que no sea perfecto? Desde luego. Pero que no tiene nada que ver. Hay miles de estudios que nos lo dicen. Con lo cual, yo siempre animo a, bueno, cuidar un poquito, aunque sea como decíamos al principio, Gimar, un porcentaje, aunque sea, vamos a decir, venga, pues parte de la carne, parte de la fruta y verdura, si es lo que tomamos, por lo menos, por ejemplo, la fruta y verdura que no esté, que no se pele, porque no es lo mismo un plátano que una fresa, que nos estamos comiendo ahí todo, no es igual. Y si no se puede, por lo menos priorizar la parte que sea de cercanía. Es decir, no comer alimentos de la otra parte del mundo, porque cuando comemos alimentos de otra Ujú. parte del mundo, como tú dices, llevan meses en una cámara frigorífica y además de eso les han irradiado, les han inyectado un montón de productos y no nos nutren. Eso ya no es un alimento, eso es algo que nos llena, que nos engorda, pero que realmente eso no nos beneficia. Y además, cuando viene de fuera, nuestras leyes permiten que tenga agroquímicos que a día de hoy están prohibidos por cancerígenos, por mutagénicos, porque viene de fuera. Entonces aquí nuestros agricultores no lo pueden poner porque se sabe que es muy tóxico, pero si viene de fuera, sí lo permitimos para fomentar un poco el comercio internacional, ¿no? Con lo cual, por lo menos hacer esa parte de cercanía, de como dices, vamos a comer lo que nos está dando cerca la tierra, lo que está ahora, no comer todo el año si no se da la naranja. Es que es un sinsentido, ¿no? Nuestro cuerpo no está preparado para eso, por eso está la naranja en el momento que está, no todo el año. Sí. Eso que decías me llama mucho la atención que, por ejemplo, con Marruecos, el tomate de Marruecos, le echan un montón de cosas que en la Unión Europea está prohibido. Pero importan aquí el tomate de Marruecos y a nadie parece importarle que tenga todo eso. O sea, tenemos a nuestros agricultores que tienen que subir los precios porque no pueden usar no sé qué producto y eso hace que al final crezcan menos, ¿no? Como hemos hablado, o que haya muchos que se mueran porque les come un bicho o lo que sea. Y luego llega otro país externo que no tiene esas leyes, te lo pone mucho más barato y al final los supermercados, pues oye, por mucho que quieran fomentar el comercio, pero también miran el negocio, es mucho más barato comprar a Marruecos que comprar a los nuestros. Eh, yo no le veo sentido, o sea, no sé si tú le ves algún sentido que podamos hacer eso, o sea, que tengamos distintas reglas del juego y que encima van contra nuestra salud. Totalmente, totalmente, Rubén. O sea, es una locura en toda regla. O sea, es el mundo como que se ha vuelto loco. Pero, por contra, yo siempre digo que tenemos la sartén por el mango. Es decir, si nosotros no compramos esos tomates que vienen, estamos favoreciendo
nuestra salud, a nuestros agricultores y a nuestra economía. Y a nuestra propia economía también, porque cuando muchas personas se suman y compramos algo, ese precio baja. Normalmente en España se cultiva mucho alimento orgánico y casi todo se vende en Europa. Muy poco se queda aquí, una parte más pequeña. Con lo cual, tenemos esa fuerza en nuestra mano, ¿no? O sea, yo siempre digo, cada euro que gastamos, es un voto por la salud y por el futuro que queremos. Es así, si lo que queremos es ahorrar unos céntimos en un tomate, sabes que te está nutriendo menos, sabes que a la larga te lo vas a gastar probablemente en medicinas y sabes que estás vaciando tu país, pero bueno, depende de cada uno. Yo un día estaba en un supermercado y que fue súper gracioso porque iba un hombre con la mujer, un hombre ya mayor, tendría sus 70, 80 años, iba con la mujer y no sé qué cogió, no sé si eran pepinos o algo de eso, lo cogió la mujer. El hombre de la etiqueta, esto de Marruecos, esto no lo compramos. Y, pero con un cabreo monumental el hombre ahí, al final no se lo llevó. Pero claro, el supermercado al final lo que mira es, oye, es que esto me está costando la mitad y yo lo puedo vender más barato y puedo poner mi publicidad que tengo los tomates más baratos. Claro, sí, pero no son iguales. No es lo Claro, mismo. a coste de nuestra salud. Claro. Sí, sí, yo de hecho eso fue lo que hice cuando dejé de comer comida orgánica. Dije, bueno, no como comida orgánica, pero como comida que solo se haga aquí en España. Y eso fue lo que hice de supermercado y todo, que no es la mejor, pero yo dije, no, lo que más me asegura a tener un poquito de tal es la comida cosechada aquí. Y es lo que llevo haciendo, pero después hablamos para que me digan los agricultores. Esto es la parte de la agricultura. Luego viene el mar. ¿Qué pasa con los pescados? ¿Qué pasa con el atún? ¿Qué pasa con el salmón? Se hablan de metales pesados. ¿Qué pasa allí? Bueno, realmente el mar sabemos que está muy contaminado de micro y nanoplásticos, de metales pesados. Claro, eso lo ingerimos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer igual que antes? Porque siempre hay que fijarse en las soluciones, ¿no? No en cómo está, vamos, hay que conocerlo, por supuesto. Vemos cada vez más personas, incluso muchas personas conocidas, altamente intoxicadas, que pasan luego años hasta que se recuperan, con lo cual también eso hay que pensarlo, ¿no? De, bueno, ¿qué elegimos para nuestra mesa? Pero es que con el pescado es muy sencillo, porque es tan solo escoger peces más pequeños. Cuanto más grande sea el pescado que comemos, más ha ingerido a otros animales, más ha ingerido otros peces y más ha acumulado. Con lo cual, no es lo mismo un atún que una caballa. Bueno, pues elijamos peces más pequeños. Entonces, yo siempre, con respecto al pescado, que digo, dos ideas. En la medida de lo posible, elige peces más pequeños y evita la piscifactoría. Es decir, comamos pez salvaje del mar, que bueno, ya tiene lo suyo, como decimos, no es perfecto, pero son peces que están en el mar, que tienen una grasa buena porque se han movido de una forma determinada. No tiene nada que ver si, por ejemplo, tú consumes un salmón salvaje con un salmón de piscifactoría, no tiene nada que ver ni el color, ni la grasa, nada, porque claro, no están libres, con lo cual volvemos otra vez a lo de las naranjas, no tiene nada que ver lo que te nutre, ni el sabor, por supuesto, ni nada, con lo cual todas esas hormonas, todos esos antibióticos que les dan en las macrogranjas, en las piscifactorías, no los estás ingiriendo. Entonces, si eliges peces salvajes y intentas que sean un poquito más pequeños, pues hemos ganado muchísimo para ¿Cómo, nuestra salud. cómo identificamos los peces? Porque yo no lo sé. Los peces salvajes de los de piscifactoría. Lo pone normalmente en casi todos, no te voy a decir todos, pero en casi todos, y si no podemos preguntarlo, pero en casi todos los sitios, en casi todas las pescaderías, nos va a poner piscifactoría o no pone nada. Entonces, yo siempre digo, pues elijamos el pescado salvaje. Yo tengo yo tomo agua con gas. Tú hablabas de poner un filtro en la casa para tomar agua y todo esto, porque también ayuda, ¿no? ¿Qué hago yo? Porque mi agua con gas viene casi toda en plástico. Claro, pues súper sencillo. Mira, a mi marido le pasa lo mismo, no solo, pero le encanta el agua con gas. Y lo que nosotros hacemos es, nosotros tenemos un filtro muy sencillo bajo la encimera, que nuestra agua ya sale filtrada. Entonces él coge sus botellas de cristal, pero solo tiene 2 o 3, la rellena
y le pone el gas. ¿Vale? Hay Ah, máquinas que luego te cuento si quieres, ajá. hay máquinas muy sencillas que le puedes poner el gas. Con lo cual, bueno, pues digamos que no es perfecto beber todo el agua. Yo siempre le digo, no bebas todo el agua con gas porque hay que beber agua, agua. Yo bebo todo el agua con gas. Pero tienes esta opción, con lo Ah, cual, vale. o bien bebemos un agua en cristal, si es embotellada. Yo, por ejemplo, cuando salgo a un restaurante normalmente, como casi todo el agua, o no siempre, pero depende del restaurante, a veces viene en plástico, siempre pregunto, digo, ¿el agua es de plástico? Si me dicen que sí, digo, pues un agua con gas, porque normalmente viene en cristal. Ujú. Entonces, elige agua en cristal o ten tu propia maquinita y con tu agua filtrada le pones tu gas y ya está. Además que Vale. yo con el agua con gas, ya una vez que la he probado, el sabor no tiene nada que ver. No sé si es por el gas, pero no sabe a agua, porque el agua no tiene que saber y tiene como sabor. No sé, a mí el agua con gas no me gusta. Yo bebo agua del grifo, no tengo filtro, pero bueno, tendré que Bueno, comprar un filtro. es un paso a paso, hay que ir poco a poco, ¿no? Realmente los cambios, lo bueno es hacerlos poco a poco, pero tenemos esta opción porque si no a ese gas le estás añadiendo toda esa disrupción endocrina día tras día en tu cuerpo, con lo cual si todo eso lo quitamos, a veces no se trata de ser perfectos, de hacerlo todo de 10. Bueno, si estamos quitando un montón de plástico de nuestro cuerpo, que lo sabemos, bueno, pues ya está bien, ¿no? No vamos a, si te gusta el agua con gas, pues te gusta el agua con gas. Hablando de plástico, yo tengo, bueno, a mí me trae la comida congelada una empresa, ¿no? De estas que hay muchas. Em, Me la trae congelada y yo lo que hacía antes era directamente me cogía, vienen en estos de plástico negro, no sé qué, lo metía en microondas, lo calentaba y me lo comía ahí. Y bueno, después de escuchar a otros podcasts hablando de esto, ahora lo que hago es, en vez de calentarlo directamente en el plástico, lo pongo en un papel, o sea, en un papel, en un plato, ¿no? Y lo caliento en el microondas, que bueno, en principio es mejor que no meter en un microondas el plástico, que es al final lo que dicen que rompe esas partículas, ¿no? ¿Qué opinas tú de este tipo de comida preparada? Pongamos que es buena, ¿vale? No que tiene cosas, pero pongamos que es buena. ¿El hecho de que esté congelada, puesto en plástico, hace algo? Bueno, desde luego yo siempre animo a que comamos lo más natural posible, ¿vale? Pero si tenemos que hacer excepciones, que siempre hay excepciones, el plástico con la comida congelada es la parte que menos migra. Es decir, como tú muy bien decías, cuando metemos algo al microondas es cuando más plástico suelta con el calor. ¿Por qué, por ejemplo, las botellas de plástico se saben que dicen que 8 de cada 10 aguas embotelladas en España tienen actividad hormonal, es decir, tienen disrupción endocrina? ¿Por qué? Porque probablemente esas botellas hayan estado en un almacén en Almería, con calor, con lo cual, bueno, el plástico no es perfecto, hay veces que tenemos que, por la vida que llevamos, consumir cosas en plástico, pero es menos malo, digamos, si está congelado, porque tiene menos, se sabe que migra menos a la comida. No es perfecto, pero es menos malo. Con lo cual, bueno, pues esta es la idea. Y sin duda, vamos a comer siempre, calentarlo en el plato, nunca. Y no vamos a poner las tapas estas de plástico encima, con un plato sencillo, otro plato encima, si no queremos que salpique. Si es que es más sencillo que todo eso, ¿no? Él decía, porque esta conversación la tuvimos, porque claro, yo cuando lo veía calentar, yo decía, ¿por qué lo calientas en plástico? Nada, seguía calentando en plástico hasta que escuchó esta conversación. Yo lo hacía por comodidad, ¿no? Por lavar menos, simplemente. O sea, Pero escuchó esta conversación y decían específicamente los plásticos que son negros. Sí. Pero luego los tuppers que tenemos en casa, calentar en esos tuppers que son transparentes normales, ¿es lo mismo? Bueno, sí que se ha visto, ha habido mucha controversia con el plástico negro, porque salió una noticia hace ya años que había algunos plásticos negros que venían, o en algunos países había pasado, digamos, de reciclados de componentes electrónicos, con lo cual se suponía que había como más toxicidad. Luego este estudio no se llegó a verificar del todo, es decir, ¿yo con qué me quedo? Más que si el plástico es blanco, que si es negro. No calentemos nunca en plástico porque se sabe que migra. Y algo súper claro que podemos ver, que seguro que todos lo hemos hecho, es que si hemos puesto unos macarrones con tomate en un tupper,
y lo hemos limpiado, Eso no se quita. eso no se quita. ¿Eso qué significa? Que ese plástico que se ha comido el macarrón, te lo has comido tú junto con tu macarrón, ¿no? Con lo cual vemos claramente esa transferencia. Entonces, en la medida de lo posible, pasemos siempre a un plato, a un bol, a una fuente de Pirex, cualquier cosa que tengamos en la cocina. No tiene que ser nada específico, pero el plástico y sobre todo con calor, vamos a evitarlo siempre en la cocina. Yo eso, sí, es que esa es una conversación que tuvimos y me dice, pero que da lo mismo, caliéntalo así. Yo no, lo caliento en este. Pero tengo la otra parte. Como yo soy celíaca, yo estuve un periodo viviendo, porque la mayor parte de mi celiaquía he vivido sola, pero hubo un periodo que yo viví con mi familia y de las cosas que se decían para los celíacos es que no podías usar cosas de madera, por ejemplo, utensilios de madera, porque digamos que no se terminaban de limpiar y quedaban, no sé cómo se llaman, bueno, partículas de gluten, sí se comía gluten, que como yo era la única, ¿qué hice yo? Tiré todo lo de madera y compré todo de plástico. Porque en teoría el plástico se puede lavar bien, no tiene gluten. Entonces, aquí en Venezuela hay un refrán que dice, o me agarra el chingo o me agarra el sin nariz. O sea, ¿aquí qué hago? Porque claro, yo por mi condición dije, no, esto no, y lo quité. Pero resulta que entonces estoy comiéndome otras cosas, no como gluten, ahora como plástico. Claro. ¿Qué hago yo? Bueno, pues varias opciones súper sencillas. Mira, por un lado tenemos el acero inoxidable, que es barato, bueno, duradero, no migra, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos algo súper sencillo para utilizar y que lo podemos usar. Yo creo que las ollas que tenemos todos en casa son, si no de nuestras madres, de otras generaciones y es maravilloso, ¿no? Eso puede ser una opción. Otra opción puede ser, si nosotros podemos tener cuidado en la cocina, puede ser lavar bien esa madera, ¿no? Yo, por ejemplo, la puedes desinfectar, puedes lavarla normal y echarle un poquito de agua oxigenada, por ejemplo, para si quieres desinfectarla un poquito mejor. Es decir, también hay formas de hacerlo, pero lo más sencillo para cambiar, dices, ¿qué hago? Cambia por acero inoxidable, es así de sencillo y de duradero y de sano, lo tiene todo. ¿Y Vale. silicona? La silicona pasa un poquito como con el plástico, migra un poco con el calor. Hay una parte de la silicona, la dimeticona D4 y la D3, que ya está prohibida en cosméticos, pero no está prohibida en nuestros moldes de la cocina. Entonces, bueno, pues un poco como decíamos con el plástico, en la medida de lo posible evitarlo con el calor, ¿no? Y ahora moviéndonos, ¿no? Sí, hablando de cosméticos, justo. Vamos a hablar un poquito más en otro tipo de tóxicos, ya lo que es. Hablamos antes un poco, ¿no? De nuestros geles de baño y demás. Cuéntanos un poco qué debemos mirar, aparte de eso que decía, ¿no? Que si el gel es de base de petróleo y demás, pero sobre todo se hablaba mucho hace tiempo, yo recuerdo, de los desodorantes, que si tenían aluminios y que si no sé qué, y todos ponen sin aluminios, así que porque parece ser que eso es bastante malo. ¿Qué cambios deberíamos hacer, sobre todo las mujeres que echan cremas, pintalabios, etcétera? ¿Qué cosas deberían buscar para que sea una línea roja de decir esto mejor no? O sea, si tiene esto, no te compres este cosmético, o qué tipo de geles son mejores. Bueno, hay dos caminos. Digamos, el camino sencillo, que es elegir cosmética, geles de ducha y demás que estén certificados por una certificadora orgánica. De esa manera no tenemos que leer ingredientes y es realmente cómodo, ¿vale? Si no, yo de todas formas animo a todo el mundo a aprender un poquito, pero es un aprendizaje paso a paso. Como decías, por ejemplo, ¿qué líneas rojas? ¿Qué ingredientes debemos evitar? Sin duda siempre el aluminio. El aluminio es neurotóxico, se acumula en nuestro organismo y hoy la ciencia nos dice que sin aluminio en el cerebro no hay Alzheimer. Es decir, que tenemos que evitarlo a toda costa si queremos una buena salud cuando seamos mayores, ¿sí? Y el aluminio está presente en desodorantes y está presente también en mucha parte de cosmética, ¿no? Sobre todo en maquillajes y demás. Con lo cual es una buena idea evitarlo en algunas cremas solares también. Por otro lado, todos los derivados del petróleo serían una línea roja. Pues petrolatum, lo podemos ver como petrolatum, como vaselina líquida, como parafina.
Todas estas sustancias sabemos que son derivados del petróleo, que están ahí para abaratar, aunque a ti te cobren lo mismo, pero a ellos les ha costado un céntimo, aunque a ti te cueste la crema solar 20 euros, y, y sería algo, por supuesto, a evitar, ¿no? Y luego hay un fondo de saco ahí, que es el perfume. Bajo la palabra perfume, a día de hoy, la ley permite que pongan todo lo que no queremos dentro de esa palabra y no nos lo tengan que poner en los ingredientes. Es decir, si ya estamos un poco concienciados y sabemos que no queremos aluminio, que no queremos parabenos, sabemos que hay ciertas cosas que serían esa línea roja que decías, pues lo meten debajo de la palabra perfume y no nos lo tienen que decir, ¿no? Esto se agarran un poco a esa protección, ¿no? de la marca, pero realmente, claro, es ahí algo que estamos viendo que por más que leas los ingredientes no vas a poder saber qué está llevando tu producto. Con lo cual, por un lado, para mí es una buena idea, en la medida de lo posible, escoger lo más orgánico posible que podamos. Hay marcas maravillosas, económicas y muchas marcas locales. Es decir, por ejemplo, aquí en España tenemos marcas excepcionales de todos los precios, si sabemos buscar. Em, y bueno, tenemos un rango muy amplio para elegir y poco a poco ir aprendiendo. Pero es cierto que yo me apoyo mucho en estas marcas, porque cuando conoces una marca conocida, que sabes que esa marca lo está haciendo bien, como hablábamos antes, por ejemplo, de tu cesta de frutas, ya te apoyas y no tienes que estar leyendo continuamente todos los ingredientes. Esto es un aprendizaje, como todo. Pues puedes empezar por lo que antes se te acabe, ¿no? Si ahora tienes que cambiar, las personas que nos están escuchando, el desodorante, oye, que echen un vistazo, que miren, que comparen un poco, que miren marcas, ¿no? Luego hay muchas tiendas también. Yo, por ejemplo, tengo una tienda chiquitita online que lo que hago es que agrupo todas estas marcas de forma que facilito a las personas que lo que hay allí saben que no tienen que buscarlo. Y tiendas como la mía hay muchas. Gente que intentamos ayudar a los demás para facilitarles la vida. Para cuando estás empezando, luego ya volarás solo. Pero cuando estés empezado, que digas, oye, sé que todo lo que hay aquí es bueno, no tengo que estar leyendo 15.000 etiquetas y luego poco a poco voy aprendiendo esto que han dicho aquí ellos en el podcast hoy del aluminio, de los derivados del petróleo, de todas estas, por ejemplo, benzofenonas o todas estas sustancias que están en las cremas solares. Hoy, por ejemplo, la ciencia nos dice que el 100% de los niños españoles mea benzofenonas, mea filtros solares, filtros químicos y bisfenol A, plástico el 100% de los niños en España. Eso es por lo que nosotros les ponemos. Ujú. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es una buena idea poner ese pequeño foco, ¿no? en qué ponemos en nuestra piel lo siguiente que vayamos a comprar. Dinos alguna marca. Claro, muchas marcas, por ejemplo, a mí hay una especialmente que me gusta, sobre todo, además, para las personas que tengan problemas de piel, que es Piel Sana. A mí Piel Sana es una marca que me fascina, em, que recupera pieles con dermatitis fortísimas, con psoriasis, pieles realmente dañadas que llevaban años. Yo tengo pacientes que llevaban años con corticoides, con problemas de piel, con picores, con eczemas por las cejas, por toda la cara, y que lo único que le daban era cremas para tapar esos síntomas. No lo curaban desde la raíz y haciendo pequeñas cosas como lo que hemos hablado y podemos hablar, ¿no? De tomar el sol, de exponernos un poquito más, evitar quizá algunos campos electromagnéticos y utilizar una cosmética como esta, por ejemplo, de calidad, en unos pocos meses han cambiado totalmente, ha desaparecido para siempre esas alergias o esos eczemas que tenían. Es que es realmente maravilloso y está ahí a la mano de todos. Realmente la industria lo que hace es eso, ¿no? Te cura las consecuencias, pero no va a la raíz. Pues si te quitas la raíz no tendrías eso, pero no les interesa. O sea, cuando te duele la cabeza, te quita el dolor de cabeza, pero no te quita, pues no te cura lo que te está haciendo ese dolor de cabeza, ¿no? Y pues esto pasa un poco lo mismo. Sí, te tapa las manchas y tal, pero si no están haciendo nada para que no te vuelvan a salir, al final si no va contra su... Si lo compras una vez,
Pues ya no interesa, ¿no? Interesa más que lo compres 100 veces. La industria y la Totalmente. medicina. La medicina está orientada a curar el problema, no a prevenir el problema. Y yo eso lo veo mucho aquí en España, porque yo vengo de donde vengo, es que los médicos te mandan, mira, yo tenía también te digo que hay cosas que no funcionan y no funcionan en ninguna parte, pero hay médicos que ni te mandan medicina, sino te dicen, tómate un té de esto. Y tú dices, ¿un té de qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me manda? Y aquí llegas y todo es un paracetamol, una esto, un aquello. Yo digo, no, toma vitaminas, no me vengas con esto, tómate estas vitaminas. Y tú, sí. Mi hermano siempre dice que él fue una vez a un médico y le dijo, es que yo cuando como melón me siento mal y cuando como no sé qué me siento mal. Y el médico le dijo, no tomas melón y no tomes esto. Y mi hermana salió ofendido de la clínica. ¿Cómo es posible que el médico me diga? Dice, años después me doy cuenta que es que esa es la cura. O sea, no hay más nada. No tomes melón y no te comas esto y ya está. Yo tengo una pregunta que se me quedó en el tintero antes de seguir adelante con el tema de cosmética y es la carne. Porque cuando hablábamos antes hablamos de la agricultura, del pescado, esto es como un ciclo, ¿no? Entonces, si tú tienes, digamos, no, tu tierra, vamos a llamarla dañada, entonces el animal come la tierra y entonces eso pasa al animal. Em, para empezar, el concepto orgánico es un concepto que yo aprendí en el primer mundo. Yo antes de vivir aquí, viví en Puerto Rico y Puerto Rico es todo ligado a Estados Unidos y entonces ahí es cuando yo empecé a comer comida orgánica. Y cuando a mí me explicaron qué era una carne orgánica, yo me enteré que en Venezuela toda la carne era orgánica, porque finalmente es una res que se cría en libertad y que come lo que hay. ¿Cómo funciona el tema en Venezuela? O funcionaba, que no sé si ahora, Venezuela, Colombia, o sea, todo es parte de lo mismo. Tú tienes ganaderías y tus reses están libres por la vida en tantas hectáreas y hay un trabajo que se llama trabajo de llano, que es que el llanero va en su caballo a recolectar todas las reses, todos los becerros que tengan nuevos, se los llevan, los marcan y los vuelven a soltar. Yo no sabía que eso era la carne orgánica que la carne no sea orgánica yo creo que es un problema del primer mundo, porque yo siempre digo, hay problemas que son del primer mundo. Entonces, ¿qué hacemos con el tema carne? Totalmente de acuerdo. Mira, el apellido orgánico se lo hemos puesto, pero realmente no tendría que ser así. Es decir, los alimentos de siempre son alimentos naturales, de reses que han crecido en libertad, que han comido lo que tenían que comer. Esa es la comida real. Eso es comida real. Lo demás no es comida real, pero la industria nos ha puesto ese apellido de orgánico porque, bueno, pues digamos, somos menos las personas que queremos alimentarnos de una forma y vivir de una forma realmente más natural, ¿no? Y todo lo demás, pues parece que es, bueno, pues lo convencional y lo normal, pero no, es lo convencional, pero realmente no es normal que lo que nosotros nos vayamos a comer lo hayan hormonado, le hayan dado un montón de antibióticos y le hayan puesto cosas para que crezca a la velocidad de la luz cuando un animal tiene que crecer en el tiempo que tiene que crecer, ¿no? Y además sucede lo mismo que lo que hemos estado hablando antes con todo lo que viene de fuera. Es decir, por ejemplo, aquí la carne que viene de Argentina o carne que viene de otros lugares, si hay países que tienen una legislación distinta, pueden venir y esa carne puede ser vendida en nuestros supermercados y tú te la puedes comer pensando que está bajo las leyes y que hay cosas que aquí están prohibidas, pero si viene de fuera está permitido. Con lo cual, aparte de que luego hay un mercado negro impresionante de todas estas sustancias, es decir, hoy, por ejemplo, se ve como hay un agroquímico que es el DDT, de hace muchísimos años, que lo habéis oído, que está prohibido creo que hace ya 25 años, ¿no? Porque era muy cancerígeno, muy nocivo y demás. Y hoy está todavía en la leche materna, está en todos nosotros. Al principio se pensó que era, bueno, pues uno de estos químicos que permanecen mucho tiempo en nuestro organismo, que parte es cierta, pero hay una gran parte
que tenemos un mercado negro muy grande. Es decir, hay parte que dicen, bueno, pues hay ciertas hormonas que no se le pueden poner a los animales, según la ley, o hay ciertos agroquímicos que no se les puede poner, pero siguen en el mercado negro vigente. Con lo cual, por eso creo que hoy más que nunca es fundamental comer reses de pasto, comer animales que hayan crecido en libertad, que además con esa libertad y con esos andares van cambiando y arreglando nuestra tierra, ¿no? Bueno, es todo ese ecosistema que cada vez más personas y más agricultores y más ganaderos está poniendo en práctica, está fomentando ese cambio y esa regeneración de la tierra tan necesaria, pero tenemos que ser nosotros los que lo demandemos, ¿no? Mira, a mí me hace gracia cuando te ven comer bien, entre comillas, ¿no? Dicen, te has puesto a dieta. O sea, hemos normalizado que comer bien es ponerse a dieta. O sea, que comer, pues eso, ¿no? Verduras, que comer tal, es que te estás poniendo a dieta porque no estás comiendo hamburguesas. Que las hamburguesas, oye, si es un pan bueno, es una carne buena y una lechuga buena, es igual de bueno. Claro, no es lo mismo esto que vete a un X, ¿no? Cualquier fast food de estos. Que bueno, hay algunos de ellos que dicen que su carne es de proximidad y demás y está certificada. Aún así, entiendo que los controles de calidad no serán porque cuando tú vas a comprar una hamburguesa y te dicen hamburguesa 3,99, yo voy al súper y con 3,99 no me compro ni la mitad de la carne, o sea, y tengo que añadirle lo demás. Pero bueno, que es un poco... Me da un poco de risa, ¿no? Que te digan que te pones a dieta solo por comer lo que deberíamos comer todos, ¿no? Ya no comes patatas fritas, no comes tal... Es que estás a dieta, no estoy a dieta. Es que eso, como decía Sergio, ¿no? Eso es veneno. Nos decía aquí en el capítulo, ¿no? Que entraba a la gasolinera, hijo, eso es veneno. Pues realmente es que es así. O sea, eso no se debería comer, que no significa que no te lo comas un día. Que yo soy el primero que me como unas patatas fritas o que me como tal, pero... Pero Porque que no sea puedes la estar... excepción, ¿no? Eso es, que sea una excepción. Pero cuando te ven a hacer ese tipo de cosas es, bueno, es que te has puesto a dieta, ¿no? Claro. Estamos normalizando todo lo que no es normal, ¿no? Esos animales que han crecido de determinada manera, o esos agroquímicos que se sabe que son nocivos y están ahí, o esos alimentos, y todo lo contrario, pues eso, es que te has puesto a dieta o es que comes de una forma rara, ¿no? Lo raro es comer con tóxicos. Eso sí que es raro. Sí. La otra cosa que se normaliza también es que para comer bien hay que pagar más. En cierta parte es cierto, es decir, porque estamos comparando, como decíamos antes, cosas muy distintas. Estamos comparando comestibles con comida real. Entonces, no es que haya que pagar más, es que estás comparando lo que hablábamos, esa naranja frente a 7 naranjas Sí. para alimentarte lo mismo. Entonces, bueno, en cierta parte hay un porcentaje, depende cómo lo hagas, ¿no? Que sí que hay que pagar un poco más, pero es que estás comparando ese 600 con ese Ferrari. Entonces, dependiendo de cómo quieras vivir, cuánto quieras vivir y cuánto quieras destinar de ese dinero que vas ahorrando mes a mes para tu salud y tus médicos en un futuro, ¿no? Porque probablemente lo estamos viendo claramente, ¿no? Las personas cada vez están más intoxicadas, con más problemas mentales, con más demencias, más Alzheimer, y eso es directamente proporcional. De hecho, por ejemplo, antes que me preguntabas, todos esos tóxicos, ¿cómo se ve, ¿no? ¿Dónde lo vemos? Fíjate, acaba de salir un estudio súper interesante que dice que en los últimos 7 años se ha incrementado en un 50% los micro y nanoplásticos en nuestro cerebro, en un 50%. Y el mismo estudio dice que eso se ha relacionado directamente con una muy alta tasa de demencia. Con lo cual, hoy nos tenemos que preguntar cómo queremos vivir, cómo queremos pasar el resto de nuestro tiempo que estamos intentando ahorrar, tener dinero para vivir en un futuro bien, ¿no? Hoy sabemos, la ciencia nos dice que vivimos 20 años más, pero de esos 20 años, solo 2 son con buena salud. Solo 2. Esos 20 años se están incrementando, poco a poco vamos hacia los 30, es decir, queremos vivir 30 años más, estamos ahorrando, estamos gestionando súper bien nuestro patrimonio, nuestra vida, nuestros hijos, y queremos
que de esos 20 años solo 2 sean con salud? ¿Queremos pasar 18 años enfermos? Bueno, yo creo que eso nos lo tenemos que preguntar cada uno. Mm. Cambiando un poco ya de tercio, ¿no? Ya hemos hablado de tema de alimentación, hemos hablado de tema también de cosmética y demás. Vamos a hablar un poco de lo que es ya tema de radiaciones, de ¿cómo es? Los campos electromagnéticos y demás. Se habla mucho de, bueno, las antenas de telefonía móvil, que si la wifi, que si todo esto. Cuéntanos un poco tu experiencia, qué cosas nos deberían preocupar y qué cosas son un poco mito, ¿no? Porque en este mundo pues hay desde los que dicen que tienes que vivir prácticamente en el campo a 50 kilómetros a la redonda que no haya nada, y luego otros que dicen que no pasa nada con nada, ¿no? Entonces, ¿qué hay de verdad, qué hay de mito, qué cosas son verdad, cuáles no? Claro, pues realmente hoy sabemos que los campos electromagnéticos de la wifi, de nuestros móviles, nos afectan en gran medida. Somos seres eléctricos, con lo cual nuestras células se comunican y esa comunicación no es la misma cuando tenemos campos electromagnéticos cerca. Eso es así, está demostrado y hay muchísima literatura que nos muestra esto. Pero eso no significa que nos tengamos que ir a vivir al campo. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para vivir en ciudades, para vivir rodeados de tecnología y no tener campos electromagnéticos dañinos a nuestro alrededor. Es decir, podemos, por ejemplo, vivir en lugar de con tanta wifi y tanto Bluetooth y tanta onda, podemos cablear muchas cosas en casa. De esta manera, yo, por ejemplo, en mi casa, que justo además mi marido tiene una empresa de domótica, es decir, toda la casa está domotizada hasta arriba de todo lo que queramos poner, pero todo sano. Es decir, no hay que renunciar a la tecnología, simplemente hay que, cuando queramos algo, ver de qué manera es saludable, ¿no? Cómo podemos cada vez pasa, ¿no? Ayer como los libros electrónicos, por ejemplo, esta tinta electrónica que no daña nuestros ojos, ya está habiendo tablet, está habiendo, o sea, hay mucha tecnología que nos ayuda a mitigar efectos dañinos de la tecnología, ¿no? Con lo cual podemos hacer muchas cosas, desde cablear más en nuestra casa, desde tener dispositivos protectores electromagnéticos. Yo, por ejemplo, siempre llevo uno en mi bolsillo, no sé si se verá, pero bueno, pues un pequeño protector electromagnético es tecnología cuántica. ¿Eso qué es? Son protectores que lo que hacen es que cambian el spin de la onda, es decir, todas esas ondas que impactan en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro y digamos que nos agitan, esto dicho así de forma rápida, lo que hace es que como que nos protege, como que hace que no nos dañen esas ondas a nuestro cuerpo. Hay muchos estudios sobre esto, a mí hay dos que me fascinan, uno de la Universidad Complutense, que nos muestra cómo las células de nuestro cuerpo, con un protector electromagnético y sin él, están como estresadas, están continuamente en movimiento, están muy sin tranquilidad, digamos, y cuando ponemos un protector electromagnético, esto se calma. Y hay otro estudio que a mí también me gusta mucho de la Universidad de Granada, que es a nivel cerebral. Se ve bueno, pues una tomografía del cerebro con y sin un protector electromagnético y cómo está nuestro cerebro antes y después. Es decir, hay mucha ciencia al respecto y muchas cosas en las que nos podemos apoyar de forma súper sencilla, pero tan sencilla como lo que decimos, tirar un cable. Es decir, es que no es aquello de es que es complicadísimo, es que es carísimo, no, es muy sencillo, pero sí que deberíamos poner un poquito de foco porque bueno, pues estamos realmente muy rodeados, ¿no? Sobre todo las personas que vivimos en ciudades. Ujú. El tema de wifi, ¿cómo nos impacta? Porque yo leí, de hecho lo empecé a hacer, apagar el wifi de noche. Yo no sé si es historia mía, si es cuento mío o qué, pero yo duermo mejor cuando tengo el wifi apagado. Pero hubo alguien por ahí que me dijo, ¿y tú crees que el wifi del vecino no te llega a tu casa? ¿Qué pasa ahí? Claro.
Pues efectivamente las dos partes tenéis razón. Es decir, apagar la wifi por la noche es fundamental. Es uno de los pasos más importantes para que nuestro cuerpo descanse bien. Es decir, nuestro cuerpo por la noche necesita estar totalmente tranquilo para hacer todo lo que hace de forma maravillosa, para desintoxicar de forma orgánica nuestros propios residuos metabólicos, lo que hemos inhalado y demás, y le debemos dejar. Y cuando tenemos una contaminación electromagnética cerca, segregamos entre un 32 y un 50% menos de melatonina. Esto es brutal porque estamos cortando a la mitad nuestro descanso, nuestra desintoxicación y es un impacto muy, muy alto y tú lo has notado. ¿Qué pasa con la wifi del vecino? Bueno, pues si vemos en los estudios esto que nos dicen, ¿no? Que es entre un 32 y un 50% menos de melatonina a la que segregamos, ese porcentaje depende de la cercanía y del dispositivo. Es decir, no es lo mismo a lo mejor tener un, un- un teléfono móvil que tener una tablet y no es lo mismo tener nuestra wifi en la habitación de al lado que tenerla a dos habitaciones. Es decir, dependiendo de la cercanía. Lo más importante es cuando, por ejemplo, tenemos un móvil, intentar no llevar siempre el móvil en el bolsillo. Si estamos ya en casa, en la oficina, dejarlo a medio metro, aunque sea nuestro. Eso tiene un impacto día a día muy grande. Con lo cual, es muy importante apagar nuestra wifi. Con la del vecino no podemos hacer nada, pero la cercanía es importante, ¿vale? Con lo cual, estamos haciendo mucho. Y Aquí Cuando dormir. Gmar, ¿Ah? no, iba a decir que aquí Gmar tiene un truco muy básico que es que nunca sabe dónde está su móvil. Entonces, No, pero no, yo hablo de la wifi de la casa, que yo apagaba la wifi de la casa. El móvil, allí vamos también. Y dormir con el móvil al lado. es una de las cosas que primeras de salud que deberíamos cambiar. Poner un despertador a pilas sencillo es uno de los cambios más importantes y que más personas notan cómo su sueño da totalmente la vuelta. Y a la larga, por supuesto, imaginaros, ¿no? La desintoxicación y todos los procesos que necesitamos hacer si no lo podemos hacer porque tenemos un móvil al lado. No, no tiene sentido dormir con el móvil cerca. Hoy sabemos el daño que nos hace. Después de muchísimos años, no sé si vosotros os acordáis, pero yo recuerdo al principio que todo el mundo hablaba con el móvil pegado a la cabeza hasta que hubo varias sentencias de los tumores de personas que desencadenaron por hablar mucho tiempo con el móvil al lado. Y ahora en todos los teléfonos cuando los compramos, en el manual de instrucciones te dice que no hables de esa forma. Pues esto será lo mismo dentro de unos años. Entonces yo digo, adelantémonos, no necesitamos tener el móvil en la mesilla para nada, pongamos un despertador a pilas y saquémoslos de la habitación. Es súper sencillo, si es que normalmente la vida natural, la forma orgánica, la forma de tener salud es muy fácil. hay un truco para los que no quieran apagar la wifi. Y esto es un truco un poco geek, ¿no? Y friki. La wifi normalmente viene en dos bandas. La de los routers nuevos viene en 2,4 GHz y en 5 GHz. La de 5 GHz tiene menos alcance cuando tenemos paredes. Y la de 2,4 GHz tiene más alcance. Entonces, los que no queráis apagar la wifi, pues desconectarla de 2,4 GHz y solo conectaros en 5 GHz. Porque la de 5 GHz, yo os digo que a mi habitación no me llega. Y la de 2,4 sí que llega totalmente. Entonces, bueno, hay gente que no puede apagar el wifi porque tiene cosas conectadas o lo que sea. No hablamos de domótica, pues a lo mejor si lo tienes con wifi no puedes apagar, perdón. Pero la de 5 GHz, en cuanto tienes dos paredes, no te llega a ningún sitio. Y yo muchas veces me tengo que conectar desde cuando estoy, que ya sé que no es buena idea, antes de irte a dormir, ver pantallas, lo sé, pero alguna vez que lo he hecho, me tengo que conectar a la de 2,4 porque la otra no llega. Entonces, bueno, si no lo podéis hacer, pues que sepáis, la de 5 GHz tiene más resistencia, o sea, se supone que tiene más alcance y más velocidad, pero los obstáculos lo llevan muy mal. Entonces, Y un truco adicional también, muchas veces poner un punto de acceso inalámbrico entre medias puede ayudarnos a poderlo apagar de una forma sencilla, incluso a distancia. Con lo cual, bueno, pues si queremos, o incluso ponerlo que se apague con unas horas, ¿no? Decir, bueno, pues si en casa normalmente nadie utiliza nada de 12 a 6 de la mañana,
pues que se apague solo y nos olvidamos de tener que hacerlo, ¿no? Y eso es muy sencillo, ponerlo en el enchufe. Yo doy fe porque lo he hecho por mucho tiempo, luego ya lo dejé de hacer porque pues es muy fácil, digamos, cuando se vive solo es muy fácil, descansas mejor. Yo no sabía, o sea, yo no me lo podía explicar, yo lo leí y ya dije, lo voy a hacer, porque yo todo lo experimento conmigo. Y dije, no puede ser que este cambio sea así, que yo duerma de verdad profundamente. No es que yo duerma mal, porque lo que pasa es que tú te acostumbras a un cierto estilo de vida, ¿no? Lo hablamos. Cuando yo descubrí que era celíaca y dejé el gluten, de repente fui feliz. O sea, fui feliz, me vinieron una energía y esa claridad mental que yo no tenía y que no sabía que no la tenía. Solamente después de haberlo descubierto y haber eliminado el gluten de mi vida es que yo digo, ¿quién soy yo, no? Te lo juro que era como una, o sea, euforia por vivir. Yo no había sentido eso nunca. Pues pasa lo mismo. Cuando yo dejé de poner el wifi, yo decía, yo duermo mejor, pero no te lo crees. O sea, yo decía, yo duermo mejor, pero... ah. Y ya después con este argumento del wifi del vecino, yo dije, verdad, el wifi del vecino, seguro llega. Pero realmente sí, lo experimenté y sí experimenté que dormía mejor y sí dormí mejor muchas noches. Entonces, yo creo que a veces hay como que hacerle caso más a esa experiencia personal que a lo que te pueda decir otra persona que crea o no crea en lo que tú estás haciendo, porque tu cuerpo te dice por dónde vas. Y yo eso, bueno, cada vez lo tengo más claro. Sí es Total. cierto que yo sucumbo ante la presión social. Entonces yo digo, claro, entonces yo digo, bueno, sí, ¿verdad? El wifi no sé qué. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, estás exagerando mucho si no duermes con el teléfono. Es que yo encerraba mi teléfono en el baño. Pero después dije, ay, bueno, está bien, sí, estás exagerando mucho, ¿no? Sí vi un cambio y esta es la llamada, como dicen, wake up call para volverlo a hacer porque sí lo experimenté. Es que realmente escucharnos es tan importante. Hemos perdido esa conexión. No nos escuchamos. Hoy en día no nos damos cuenta, no nos escuchamos. Y yo siempre digo, o bien escúchate, o bien también lo que decimos, ¿no? Es que todas estas cosas no son magia. Yo lo repito siempre, es ciencia, ciencia robusta de décadas. No es que parece que ahora el wifi, si lo pones, te ayuda a dormir peor. No, no, es que hay mucha evidencia detrás. Entonces, si lo hay y a ti te llama la atención, pruébalo. Pruébalo y si ves que te va bien, ¿por qué no hacerlo, no? Em, yo quería preguntarte, porque cuando estábamos hablando contigo al principio, antes de empezar, nos has dicho que había una cosa que no teníamos en nuestro guión que querías hablarnos. Entonces, ¿qué es y por qué es tan importante? Bueno, yo realmente creo que una vez que hemos aprendido poco a poco o desaprendido a vivir de una forma más orgánica, más natural, de una forma a alimentarnos de otra manera y a vaciar toda esa carga tóxica que tenemos, em, creo que una ayuda muy importante es escucharnos e ir junto con la naturaleza avanzando, ¿no? Realmente no nos damos cuenta, pero cómo nos afecta el sol a nuestro día a día, cómo nos afectan las temperaturas, cómo nos afecta a qué hora cenemos. Bueno, toda esa parte que hemos perdido, esa desconexión de escuchar a nuestro cuerpo, como decías, creo que es fundamental. Es decir, no solo se basa en la salud, creo que tiene, bueno, pues muchas patas, ¿no? De cuidar todo lo que nos rodea, pero también fomentar toda esa salud natural que necesitamos. No es lo mismo, hoy se sabe, ¿no? Que tenemos a las 10 de la noche que nos acostemos a las 10 de la noche. No tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, en España se suele cenar muy tarde y nos solemos acostar muy tarde. Y eso tiene unos efectos en nuestro sueño brutales y a la larga brutales. Entonces, una buena higiene del sueño, unos buenos ritmos circadianos, tomar el sol todos los días sin factor de protección, es el punto de salud para ese círculo que necesitamos. Es decir, pequeñas cosas, empieza por donde quieras, pero pequeñas cosas que se sabe que
que nos benefician, ¿no? El sol es el director de orquesta de nuestra biología y la mayoría de las personas le tienen miedo. Piensan que le van a salir manchas o que se van a arrugar o que les va a hacer daño, ¿no? Son años y años bueno, pues de contarnos la industria muchas cosas, Bueno, pero también la parte del sol, vamos a poner aquí un poco de cordura, que nadie se meta 3 horas bajo el sol en pleno julio, como los guiris de Benidorm. O sea, hay que tomar sol sin protección, pero que tampoco se pase, porque eso sí que es malo, ¿no? Porque ahora está. Hace poco vi que había una moda en TikTok de los ingleses de venir de vacaciones y mostrar sus quemaduras. Y decía, bueno, esto hoy es divertido, mañana melanoma. O sea, tampoco vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Pero que sí que el sol es bueno. O sea, a mí lo que más me llena de energía en invierno es, aquí por suerte en España y en Madrid tenemos sol todo el año, es dar un paseo a las 7 8 de la mañana cuando está amaneciendo, que hace frío, pero te da el sol, eso te cambia el día, además que te despierta, ¿no? Como que te pone en funcionamiento todo tu reloj interno y demás. Y eso yo, cuando empecé a empecé a cambiar hábitos y demás, uno de los hábitos que cogí fue ese de me levantaba y me iba a dar un paseo de 1 hora con este sol de la mañana, ese invierno-verano, que luego ya te activaba para todo el día, ¿no? Y sobre todo el dormir. Yo con ella tengo muchos problemas del dormir porque hay que dormir. O sea, lo primero es dormir bien, que el descanso sea, como dices tú, ¿cómo lo has llamado? Reparador. No, has dicho el sueño. Higiene del La higiene del sueño. sueño, ¿no? sueño. Yo intento cenar pronto, dormir pronto y luego intento, ahora en la medida de lo posible, despertarme sin despertador, ¿no? Que sea yo naturalmente. Hoy, por ejemplo, me he despertado a las 10:30 y he dicho, ¿qué ha pasado? O sea, normalmente me despierto 8, 8:30, pero hoy eran las 10:30, me he despertado y he dicho, bueno, pues mi cuerpo ha dicho que a las 10:30, pues será por algo, ¿no? Exacto, tu cuerpo lo necesitaba. Mm. Es que es esa conexión que decimos desde el principio, es decir, todo está unido. Igual que no tiene sentido comer alimentos regados con 10 agroquímicos que no tienen vitaminas, que ese suelo no tiene nutrientes y no ha podido aportar esos nutrientes a nuestro alimento, tiene sentido vivir junto con la naturaleza, tiene sentido porque es que vosotros mismos me lo estáis diciendo, es decir, cuando duermo bien, cuando descanso sin wifi, cuando me doy un paseo al sol, me encuentro mejor, estoy restaurado, no tengo niebla mental, me encuentro con energía, con alegría. Esto lo veo todos los días en consulta. Entonces, no se trata de inventar la rueda, sino de vivir de una forma más orgánica, más natural, un reseteo completo de nuestra vida, pero simplemente escuchándonos, simplemente viviendo de una forma más coherente, ¿no? con lo que somos. ¿Cómo? Bueno, la primera pregunta es si nos puedes dejar alguna lista o algunos pasos para la gente que nos ve, que pueden hacer, como bien resumido, para que quede allí. Dice, mira, puedes levantarte a tal hora, comer a tal hora, no compres esto. ¿Y cómo ayudas a la gente que va a tu consulta? Claro que sí, podemos dejar ideas para que nutran a las personas y bueno, pues yo ayudo facilitándoles el camino. Es decir, hoy en día tenemos mucho trabajo, falta de horas, estamos bastante estresados y lo que hago es eso, ¿no? Pues sentarme con la persona, ver su día a día y decir, vale, pues mira, te facilito la vida, puedes comprar en estos sitios, puedes comprar estas marcas, bajándoles todo a tierra. Las personas que quieren aprender, porque hay personas que me dicen, no, no, pero es que yo quiero entender los ingredientes también, fenomenal. Pero normalmente lo que hago es en consulta ayudar a esas personas que no tienen energía, que les falta, que tienen niebla mental, que están empezando a ver que no viven coherentemente, bueno, pues a que descansen mejor, a que coman mejor, pero todo súper sencillo. Puedes comprar en estas tiendas, puedes ir aquí, puedes hacerlo todo como yo os decía antes fuera de cámara, ¿no? Yo me siento media hora, 3/4 cada mes. Es lo único que dedico yo de mi tiempo a hacer mi compra de todo, de limpieza, de cosmética, de alimentos. Yo me siento en el ordenador, hago mi pedido y me olvido. Eso es todo lo que hago para cuidarme. Entonces, eso es lo que hago yo por mis clientes.
facilitarles ese paso a paso en consulta, ¿no? Hay personas que solo quieren empezar porque está muy bien, hay que ir paso a paso. Por la parte de cosmética, me dicen: "Elena, no, yo quiero empezar o voy a tener un bebé y me quiero centrar, he oído que es muy importante cuando estoy embarazada". Vale, pues vamos a enfocarnos en esta parte, ¿no? O hay personas que quieren hacer todo completo. Tengo un programa completo que se llama Deep Reset, que es un reseteo completo para poner tu cuerpo a cero, para que todos esos tóxicos, todos esos químicos y todas esas claves sencillas que hemos dicho, ¿no? De higiene del sueño, de pantallas, de, no hemos hablado, pero de luz roja en la noche, de todo ese sol que necesitamos, bueno, pues darles el paso a paso mascado, fácil, de todos los años que yo llevo, pues facilitarles ese camino. Ese es mi trabajo. Para ir cerrando, danos 3. O sea, si tuvieses que decir 3 cosas a alguien que quiere empezar a cambiar un poco todo esto, o sea, el call to action, ¿no? Las 3 cosas accionables que puedes hacer ahora para empezar a cambiar un poco, ¿cuáles serían las 3 principales de todo lo que hemos hablado? Porque, claro, aquí alguien empieza, no, pues tengo que comprar esto y tengo que mirar esto y agobia un poco, ¿no? Y la idea es empezar, ¿no? Esto es como cuando alguien empieza en el gimnasio, no le puedes decir, sino se empieza, hace estos ejercicios, o sea, ¿qué 3 cosas deberían hacer las principales para empezar? Y luego ya, pues a partir de ahí, pues como se suele decir, ¿no? Sky is the limit, haz lo que puedes hacer 1000 cosas, pero las 3 que tú dices, esto, si se llevan algo de este podcast, serían estas 3 claves. La primera, que tomen el sol todos los días, fundamental. La segunda, que pongan un filtro de agua sencillo en su casa, muy importante. Somos un 70% agua, es fundamental para nuestra vida. Y la tercera, diría que me debato, si podemos poner una cuarta, sería Venga, vale. una alimentación un poco más orgánica, aunque no sea toda, pero que un poco más orgánica, y que tengan unos buenos ritmos en su día a día. Es muy importante que sigamos los ritmos de la naturaleza, que no estemos hasta las tantas de la madrugada viendo Netflix, que hagamos todo igual que lo hacemos, pero unas horas antes. Nuestro descanso no es lo mismo de 10 a 12 que de 12 a 2. El descanso bueno y profundo es en las primeras horas, con lo cual hagámoslo todo, movámoslo con los ritmos del sol. Es realmente importante y es gratis, como casi todo lo que hemos hablado. Y hablar de filtros, algún filtro, porque yo he escuchado los filtros Brita, yo creo que serán los más famosos. ¿Esos son buenos, por ejemplo? No, la verdad Vale. que no. No, porque en general las jarras tienen unos filtros muy chiquititos. Entonces esos filtros apenas, con todo lo que viene, con los microplásticos, con los metales, apenas filtran, no tienen capacidad. Y además las jarras son de plástico en su mayoría. Hay alguna de cristal, pero poner un filtro sencillo bajo la encimera. A mí me encantan los cerámicos. Los filtros cerámicos sencillos que dentro tienen un bloque de carbón, a lo mejor algo de zeolita que retenga, normalmente retienen un 90 y tantos % de todos los tóxicos, duran un año. Y bueno, yo hice el cálculo porque yo compraba agua embotellada y cuando descubrí que era mala el plástico dije, madre mía, pues me voy a cambiar y creo que no llegaba a los 6 meses, amorticé el filtro. Realmente un buen filtro, a lo mejor entre 200, 300 euros podemos tener un filtro muy bueno y al año a lo mejor son 60, 70 euros lo que nos cuesta el cambio de filtro, ¿no? Con lo cual hay muchas marcas muy buenas. Yo, por ejemplo, en mi web tengo unos que son los que tengo en mi casa. Yo primero pruebo, veo lo que me gusta para mí y luego lo añado, pero hay muchos que elijan siempre que sea de cerámica, que no tenga plástico y que sobre todo para las personas que quieran comparar, mi idea siempre es que comparen lo que retiene. Es decir, que no se queden con la marca porque yo diga mi filtro es el mejor. No, que digan, vale, ¿qué filtra tu filtro? ¿Qué filtra Brita? ¿Qué filtra esto? Lo veamos y ahí podamos decidir. Tenemos casi 2 horas de charla y yo tengo preguntas como para 3 días más. Pero bueno, ya para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Pues en elenaberzal.com
Ahí está mi web, mis servicios, mis consultas, el programa Deep Reset y mi pequeña tienda, que si quieren pueden echar ahí un vistazo. También me encuentran en IPP Formación, en el programa con Sergio Fernández de Vivir sin Tóxicos. Y bueno, pues he hecho otros programas con otros médicos, pero en general en esos dos sitios es fácil encontrarme y en el formulario de contacto siempre estoy al otro lado. Vale, dejaremos la web en la descripción del vídeo. Y ahora sí, la última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados en el podcast. ¿A quién te gustaría que trajésemos aquí para hablar no solo de esto, sino de cualquier cosa que pueda ser interesante? Bueno, quizá siguiendo un poco con la línea, ¿no? de salud, si podemos, porque así, como decíais que esta temporada queríais Sí. añadir un poco la parte de salud. A mí hay varios médicos que me gustan mucho, pero una especialmente con la que trabajo se llama, es la doctora Pilar Muñoz Calero. Es una eminencia reconocida en todo el mundo, da charlas por todo el mundo y realmente es, creo, alguien a la que escuchar. ¿Y habla también sobre el tema de tóxicos o habla de otra parte? Pues fundamentalmente de tóxicos, de disrupción endocrina, pero ella mucho más enfocada en algunas patologías de estos tóxicos, como es la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad. Son dos enfermedades a día de hoy que no se escuchan mucho, pero está siendo una verdadera pandemia lo que está habiendo. Es tremendo. Personas totalmente incapacitadas y no hay muchos médicos que nos ayuden con estas enfermedades, que son las enfermedades de sensibilización central, igual que la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica. Esta doctora sobre todo trata sobre estas enfermedades ambientales, pero ayuda especialmente a estos pacientes y bueno, pues no hay muchas personas en el mundo que hagan esto. Pues te pediremos que nos pongas en contacto con ella. Claro que sí. A ver si podemos traerla. Bueno, Elena, que muchas gracias por este ratito, por habernos abierto un poco los ojos de todo lo que tenemos en casa, que podemos mejorar, siempre intentamos mejorar. Y bueno, seguro que más adelante te volvemos a llamar para hablar de más cosas, porque como dice Gimar, se nos han quedado muchas cosas ahí en el tintero que podríamos seguir hablando o incluso ahondando en ellas. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Adiós. Chao. Si te ha gustado este episodio, Dale al botón de suscribir. es lo único gratis que te vas a llevar hoy.